Muy bien. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasará en este caso cuando tenemos una condición de flujo? ¿Qué pasará en el caso en el que ya la cabeza total de A no sea igual a la cabeza total de B? ¿Qué va a significar eso para nosotros, a la luz de lo que hemos venido viendo en esta clase? Va a Que haber hay una pérdida de pérdida. energía. Exactamente lo que acaban de decir. Que si hay una diferencia entre la cabeza total de A y la cabeza total de B, significa que ¿qué? Que Hay tenemos pérdida. una condición de flujo y que por lo tanto vamos a estar generando ¿qué? Una pérdida de energía, que nuestra pérdida de energía es mayor a cero o que ya hay pérdida de energía. Entonces quiero que analicen esta siguiente imagen y me digan por favor si en esta imagen que está viendo en pantalla ahí tenemos una condición de flujo. Sí, hay una condición de Sí. flujo descendente. ¿Quién habló ahí? Danilo. Sí, profe. ¿Cómo está Danilo? ¿Cómo amanece? Bien. Bueno, bienvenido Danilo. Entonces, importante muchachos, y ponga mucha atención, siempre que analice un tipo de problema de esta índole, usted tiene que hacerse 3 preguntas. Y la primera pregunta es, para la figura, ¿hay flujo? Sí. Muy bien. Segunda pregunta, si hay flujo, ¿cuánto vale la pérdida asociada a ese flujo? Delta H. Perfecto. Entonces mire que como aquí hay flujo, ese flujo se está dando ¿por qué? Porque se está dando la existencia de esta pérdida delta H. Mírela ahí. Ahora, tercer pregunta y la más importante de todas. Si hay flujo y se da por una pérdida delta H, ¿este flujo se da de manera descendente o de manera ascendente? Descendente. Descendente. Muy bien, descendente. Laura, ¿por qué llegas a esa conclusión que es descendente? Porque lo vi. Porque está atravesando el suelo de manera hacia abajo, de BA. Es como Listo. atraviesa el agua el Entonces, suelo. perfecto. ¿Es claro para todo lo que acaba de decir Laura? Sí. Entonces, mire que cómo es el recorrido del agua. ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Derecha, izquierda. Mire que como hay una pérdida, el agua ¿qué está haciendo? El agua está haciendo esto. ¿Sí o no? Sí. Ah, profe, pero aquí está ascendiendo el agua. ¿Usted por qué dice que es descendente? Porque nos tenemos que remitir a lo que dice Laura. ¿Cómo atraviesa el agua la muestra de suelo? De BA. De BA, descendiendo. Entonces el agua está ¿qué? Bajando, está descendiendo. Por eso esto es lo que nosotros llamamos ¿qué? Un flujo descendente, porque el agua atraviesa la muestra ¿qué? Descendiendo. ¿Es claro para todos? Profe, Hola. si yo no tuviera el suelo así vertical, sino que lo tuviera horizontal, entonces uno hay cómo determina si es ascendente o descendente. No puede llegar a la conclusión. No es ni descendente ni ascendente. Es un flujo horizontal. Ah, ya. Es un flujo horizontal. Ah, listo. Muy bien. Sí, es claro para todos que es descendente. Sí. ¿Sí? Sí. Y muy importante, descendente. Usted no dice descendente, porque no dice escenario. Usted dice escenario, ¿no? No vaya a cometer el error. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. ¿Sí? Porque usted no dice vamos a la piscina, ¿no? Usted dice vamos a la piscina, ¿cierto? Vamos a piscinear, no a piscinear. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, muchachos,
Mire nuevamente las cabezas. ¿Dónde está nuestro nivel de referencia? Abajo. En A. En A. Entonces, ¿cuánto vale HZA? 0. Perú. HZA vale 0. Entonces, mire ahora a la derecha. ¿Cuánto vale HZB más HPB? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué es igual a esto? H. H total, no. ¿Esa es la H total de qué? De B. De B, ¿sí o no? ¿Y a qué es igual eso? Si lo miramos por la izquierda ya. Al HPA más la pérdida. Es el HPA más la pérdida. Entonces mire que aquí la pérdida, ¿qué? Para poder conservar la energía le tiene que ayudar al lado izquierdo, ¿o no? Sí. Sí. ¿Cierto? No lo vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque a partir de la conservación de la energía, usted puede decir lo siguiente. Mire, la H total de A es igual a la H total de B. Yo sé que la HZ de A, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces mi HZB es igual, más HPB es igual a ¿qué? A mi HP de A más lo que me tocó ayudarle. Entonces mírenlo acá lo que tocó ayudarle. Entonces si usted sigue exactamente el mismo procedimiento en donde despejamos para HP de A, ¿qué notamos en este caso? Que la HP de A es igual a ¿qué? A la HZ de B más la HP de B menos el delta H. El delta H pasa a restar al otro lado. Y cuando multiplicamos por el gamma del agua para obtener la presión de poros, ¿eso qué nos permite obtener? Lo siguiente. Nos permite llegar a la siguiente conclusión. Que la presión de poros en el punto A o en el fondo de la muestra es igual a ¿qué? A gamma del agua por L más la presión de poros en el punto B menos el gamma del agua por delta H. Entonces recuerde que ahorita que habíamos obtenido nosotros ahorita habíamos obtenido para la condición hidrostática habíamos obtenido que la presión de poros en A era sencillamente que gamma del agua por L más la presión de poros en B. Y esta era la presión de poros en condición ¿qué? En condición hidrostática. ¿Qué estamos notando ahora? Que en esta condición de flujo descendente, el valor de la presión de poros en las que es la misma hidrostática, mírela acá, pero a esa hidrostática ¿qué le estamos restando? El valor de la pérdida por el gamma del agua. En conclusión, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se trate de flujo descendente, la presión de poros es que la presión de poros en flujo descendente es menor que la presión de poros que hidrostática. ¿Y cuánto menor? Gamma del agua por delta H. No lo vaya a olvidar. En flujo descendente la presión de poros le debe dar menor que la presión de poros hidrostática. Esa es la gran conclusión de este ejercicio. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna inquietud? Estamos bien, profe. Profe, Hola. si, o sea, yo puedo plantear esa ecuación de HT de A es igual a HT de B, pues no importa si hay flujo o no hay flujo. No importa, porque es que a usted lo que le interesa es conservar la energía, pero lo que está viendo es que en aras de conservar la energía acá, para poder conservar esa energía, vos tenés que sumar de un lado ¿qué? Tienes que sumar de este lado el delta H. Ah, ya. Pero ya sea que haya flujo o no lo haya, usted plantea conservación de la energía. Y esa conservación de la energía le permite a usted cuantificar ¿qué? La pérdida, o le permite cuantificar el efecto de la pérdida sobre la presión de poros. Ah, listo. Muy bien, mire la figura siguiente. Ahí sí lo voy a dejar a usted solito. Y quiero que me analice pues varias cosas. Un momentico aquí. Una cosa. Voy a mostrarle la figura siguiente y usted me dice ¿qué pasa acá?
Entonces recuerde, hágase las tres preguntas de rigor. Primero, ¿hay flujo? Sí. 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 Segunda Sí. pregunta, si hay flujo, ¿cuánto vale la pérdida de ese flujo? Delta Delta H. Delta H. Delta H, mírela acá. Tercer pregunta, ¿cómo es el flujo? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. 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 ¿Por qué ascendente? Porque va Por la de- manera que está trazando el agua al suelo. Porque recuerde que a nosotros que nos interesa es la manera en que atraviesa el agua el suelo. Ah, profe, pero es que aquí el agua está bajando. Aquí el agua está bajando, entonces es descendente. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Es la manera en que el agua atraviesa ¿qué? El suelo. suelo. ¿Y el agua cómo atraviesa el suelo? Subiendo, ascendiendo. Ascendiendo. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Cuánto vale HZA? 0. Cero. 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 Muy bien, vale 0. Perfecto. Ahora, mire la conservación de la energía. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? ¿A qué es igual esto? HZB más HPV. ¿Cuánto vale? H total de... H total B, HPA ¿sí o no? Sí. Plantea de conservación de la energía. ¿A qué es igual HPA? HPA menos delta H. Delta H es igual a HPV más HZB menos delta H. Fantástico. Mire que ahora ¿qué? El delta H, ¿dónde hay que sumarlo? En El delta H hay que en sumarlo HPV. del lado de la En B. derecha. Para que ese delta H sea igual a ¿qué? A la suma del HPA. ¿Sí lo ven todos? Sí. Pues cuando usted plantea la conservación y hace lo mismo, entonces recuerde, ¿cuánto vale HZA? 0. Entonces mire dónde está el delta H ahora. Está sumando al otro lado. Ahorita estaba restando en descendente. En ascendente, ¿qué hace? Suma. Hacemos lo mismo. Planteamos el valor del HPA, multiplicamos por el gamma del agua y sencillamente obtenemos ¿qué? El valor de la presión de poros en flujo ¿qué? Ascendente. ¿Y qué habíamos dicho ahora? Que cuánto valía la presión de poros en condición hidrostática. Era igual a gamma del agua por L más la presión de poros en B. ¿Qué conclusión podemos sacar para el flujo ascendente? Que cómo es la presión de poros en flujo ascendente. ¿Es mayor o es menor que la hidrostática? Mayor. Es mayor que la hidrostática. ¿Cuánto mayor? Gamma del agua por delta H, porque si esta zona de acá, esto que está acá es la zona hidrostática, esto es lo hidrostático, mire que a esa hidrostática le estamos sumando ¿qué? El efecto del gamma del agua por delta H. Y ese gamma del agua por delta H, muchachos, en el caso del flujo ascendente, nosotros lo vamos a conocer con el nombre de ¿qué? Del exceso de presión de poros, porque es una presión de poros de más que vamos a sentir dentro del sistema. Entonces, por eso les decía al principio de la clase que en el flujo es importante tener claro la condición, porque si soy descendente, mi presión de poros disminuye, y si soy ascendente, mi presión de poros ¿qué? Aumenta. Y eso va a ser muy importante de cara a los ejercicios que hagamos. ¿Qué es importante en torno a esto, chicos? Que en el caso del flujo ascendente, eso permite explicar que lo que para nosotros es conocido en la práctica como el fenómeno de ebullición de arenas, que es un fenómeno en donde ¿qué? En donde se puede dar una condición de reducción de esfuerzo efectivo igual a 0, y que es lo que nosotros llamamos en la práctica, al menos desde el punto de vista estático, el fenómeno de licuación del suelo. En otras palabras, ¿qué significa eso? Si yo tengo una presión de poros en el flujo, y esa presión de poros en flujo es
lo suficientemente grande como para igualar la componente total, ese esfuerzo efectivo puede hacerse ¿qué? Igual a cero. Y se haría igual a cero, ¿por qué? Porque el esfuerzo total, o más bien la presión de poros igual al esfuerzo total. Y eso es, digamos, implica como tal la ocurrencia de la ebullición de arenas o la ocurrencia de la ecuación, como lo pueden ver en las imágenes que están viendo en pantalla. Ahí pueden ver un poco sobre esto, lo que es la licuación. Entonces voy a tomarme acá un momento. Si usted lo mira, si usted tiene la clase tiene un hipervínculo. Entonces voy a hacer clic en este hipervínculo, en el hipervínculo de la figura de la derecha, que nos va a llevar a un video de YouTube donde vamos a poder mirar el fenómeno como tal. Entonces, indíquenme por favor si están viendo el video de YouTube. Si están viendo el YouTube en este instante. Sí, Sí. no. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Ese hipervínculo usted lo tiene también. En la figura de la izquierda hay otro hipervínculo de lo que fue la licuación en el caso de Japón, en el año 2011. Este video es del año 2011 también, de lo que fue el sismo de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde también hubo un fenómeno de licuación bastante importante. Se los muestro y se los dejo para que lo vayan mirando. Miren lo que... No se escucha. Se fue. Profe, no se ¿Se escucha. escucha el audio? No se Pero escucha igual el ahí audio. están hablando en inglés. No, Si no saben inglés, no pidan audio. sí. No se escucha el audio, no se escucha el audio. Ah, pero No. ahí altito entendemos. ¿Cómo se dice Bueno. suelo en inglés? Se le puede poner subtítulos, ahí le puede poner subtítulos si no estoy mal. Aquí vamos. Este no tiene No, subtítulos. No tiene. Ya, Bueno. bueno, usted acabó el curso. De todas maneras, Ay, Laura. quiero que mire las imágenes y mire, por ejemplo, lo que es la licuación. Esto que está viendo en pantalla, eso es licuación. Mírela ahí. Eso es básicamente que una configuración de flujo ascendente. El agua le gana la componente del peso y el agua como que bota al suelo. Y por eso se ven como estas especies de volcanes, por así decirlo. Eso es lo que para nosotros representa la licuación. Y esa licuación, mírela ahí. Mire que ahí Profe, eso eso es es qué. arena. Eso es arena. La licuación ocurre principalmente en suelos gruesos y en suelos con bajo contenido de finos. Mírelo ahí. Eso es básicamente ¿qué? Pérdida de esfuerzo efectivo. El esfuerzo efectivo de ese suelo es igual a cero. Entonces el suelo falla porque se le acaba todo el efectivo. Eso es licuación. Como las arenas movedizas. Como las arenas movedizas, sí señora. Ese video usted lo tiene en el hipervínculo. Ahí puede escuchar el audio está en inglés, pero usted es muy bueno para el inglés. Mírenlo acá lo que ocurrió en el caso del sismo. Entonces, tembló y el agua ¿qué? Sencillamente subió, se generó un flujo ascendente y mató el esfuerzo efectivo. Mírenlo ahí. Eso que está viendo ahí es la ecuación, mírenlo ahí. Eso fue en el año 2011. En Japón y en Nueva Zelanda hubo dos sismos en el año 2011 bastante importantes. Se generaron fenómenos de licuación. En el año 2018 estuvo el sismo de Ecuador, el sismo de Manta en Ecuador. También hubo licuación allá. Entonces ahí se los dejo, parte de los hipervínculos, para que usted los tenga ahí como tal. Él los puede mirar entonces. Entonces, de cara a esto último, muchachos,
Y para poder terminar esta sesión de hoy, desde el punto de vista de la licuación, ¿están viendo toda la presentación? Sí. Desde el punto de vista de la licuación, muchachos, la licuación usted la puede cuantificar en el caso de que se genere un flujo ascendente. ¿Cómo se genera o cómo se cuantifica esa licuación? Desde el punto de vista del montaje de flujo ascendente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una cuantificación del esfuerzo total para el punto A. Mírenlo acá. Aquí hacemos la cuantificación del esfuerzo total para el punto A. Tenemos ya la presión de poros en el punto A porque la hallamos previamente. Y a partir de la resta del esfuerzo total en A menos la presión de poros en A, eso nos permite ¿qué? Obtener el esfuerzo efectivo en A, que es igual a lo que aparece acá. La ecuación o la ebullición trata de ¿qué? De cuando el esfuerzo efectivo se vuelve cero. Mírenlo acá, cuando el esfuerzo efectivo se vuelve cero. Entonces lo que hacemos nosotros a partir de la expresión anterior es sencillamente igualar ¿qué? Igualar ese esfuerzo efectivo a cero y obtener esto que vemos acá en pantalla, que el gamma prima, que es el gamma sumergido, recuerde, gamma saturado menos gamma del agua, por la longitud de la muestra es igual a ¿qué? Al gamma del agua por delta H. Y desde el punto de vista de esta expresión, nosotros ¿qué es lo que despejamos? Despejamos el valor de delta H sobre L. Y ese valor de delta H sobre L va a ser conocido en la práctica como ¿qué? Como el gradiente crítico, lo que aparece acá arriba. Y ese gradiente crítico, muchachos, va a ser igual al valor del gamma prima sobre el gamma del agua. Y ese es el gradiente que va a definir ¿qué? Como aparece acá reseñado, el umbral o el límite a partir del cual ¿qué? Se puede presentar una condición de esfuerzo efectivo cero, una condición de ebullición de arenas o una condición de licuación, propiamente hablando de un flujo ascendente. Desde el punto de vista práctico, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa hacer una valoración de ese gradiente crítico y hacer un comparativo con los gradientes actuantes. Esto ya está, digamos, un poco por fuera del alcance porque esto se suele ver más en el curso de especialización de hidrogeotecnia. Pero usted podría hablar en la práctica de determinar un factor de seguridad para el caso de ebullición y ese factor de seguridad por ebullición va a ser igual a ¿qué? Al valor del gradiente crítico, como lo vayamos acá arriba, sobre el gradiente que actúa sobre el material. Y desde el punto de vista práctico o desde la ingeniería nos interesa que nuestro factor de seguridad sea mayor a 3 en el caso de los criterios del Bureau of Reclamation o para el caso de la norma mexicana de lo que es la recopilación de Marsal y Reséndiz de que sea mayor a 5. Estos son aspectos más prácticos, pero esta expresión que está acá, muchachos, la vamos a necesitar, con esa vamos a trabajar, la expresión del gradiente crítico, así que no la vaya a olvidar, por favor, no la vaya a olvidar. Profe, entonces ahí ya no tendríamos permeabilidad. ¿Cómo? Ahí ya no tendríamos permeabilidad. Sí, claro, porque recuerda que la pérdida es función de quién, Laura, de la permeabilidad. La pérdida es función de la permeabilidad. Pero entonces la permeabilidad sería más bajita ¿o qué? Depende, porque si usted tiene varios suelos, dependiendo de la pérdida que tenga, va a depender su permeabilidad, o más bien, su permeabilidad hace que usted tenga más o menos pérdida. Como lo mirábamos al final, en los ejercicios al final, cuando teníamos flujo, por ejemplo, perpendicular, o teníamos que habían suelos que se robaban más pérdida que otros, o que chupaban más energía que otros. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces, por último, esa extensión del gradiente crítico nosotros la podemos extender hacia algo más, y en el caso del flujo ascendente, hablar de lo que será para nosotros la componente o la fuerza de infiltración, que es sencillamente ¿qué? Coger el valor del esfuerzo total y multiplicarlo por el área de la muestra, coger el valor de la presión de poros y multiplicarlo por el área de la muestra, y hacer sencillamente una sumatoria de fuerzas. Entonces,
la UA, que es la fuerza debido a la presión de poros, contrarresta la fuerza debido al peso del sistema, y eso nos permite hallar que una fuerza de infiltración, que en este caso actúa siempre en la dirección del flujo, en este caso vertical, por ser flujo ascendente, y que es sencillamente una fuerza que se da sobre el esqueleto mineral o sobre las partículas o los granitos de suelo que están dentro del material. Es una fuerza de reacción del agua, es sencillamente que como un empuje, es un empuje hacia arriba del agua sobre el material. Eso, muchachos, es otra aplicación del flujo ascendente, y como le decía yo, si usted decide hacer flujo línea de énfasis en geotecnia, pues lo espero por allá. En el caso de la línea de énfasis en geotecnia, de la materia de hidrogeotecnia, para que podamos ver cosas como esta, en la aplicación del flujo en lo que para nosotros es conocido como la ingeniería de presas, en donde tenemos ya estos monstruos, estas presas gigantes, y podemos ver ahí cómo es la variación de la energía, cómo es la variación del flujo, y podamos ver incluso cómo es la variación del esfuerzo efectivo y la variación de la presión de poros en todo momento.